Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ana Paula Rodríguez y estoy acá junto con Javier Roberti. Somos dos investigadores del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y formamos parte de este proyecto. Así que, bueno, les agradecemos que estén acá compartiendo esta nueva sesión del Club de Investigación sobre Pathfinder. La sesión de hoy lo que vamos a presentar no va a ser el estudio clínico en sí, sino vamos a hacer una reconstrucción de cómo fue esta reconstrucción del proceso del estudio, ¿sí? El cómo se hizo, el que costó, el que aprendimos. Y todo esto para sacar la conclusión que nos va a llevar a el sentido de esta presentación, que es lo que dice el título, ¿sí? Cómo pasar del Pathfinder, este ejercicio de mapear el camino, a la acción. Cómo transformar estos aprendizajes en lo que son capacidades concretas para que sirvan para futuras investigaciones, en este caso, en implementación y mejora de la calidad, que fue eh, nuestro trabajo, nuestro trabajo anfitrión. No sé, Javi, si querés agregar algo más a esta introducción. No, no, nada más lo vamos a ir contando. Perfecto. ¿Me pasas la siguiente filmina? Sí. Ahí. Bueno, acá es más o menos cómo dividimos la agenda de esta sesión, ¿sí? Va a pasar en 6 pasos. El primero va a ser vamos a explicar el por qué decidimos hacer el Pathfinder y qué valor tuvimos o qué aprendimos del proceso, ¿sí? No solamente del resultado. Después, por la segunda parte, yo les voy a presentar brevemente lo que fue el estudio anfitrión, en qué consistió, como para entender después los resultados y cómo eso lo transformamos en capacidades. La tercera parte va a ser la metodología propia del Pathfinder que aplicamos a este estudio anfitrión. La cuarta parte, cuáles fueron los hallazgos claves y que se sintetizan en 4 lecciones principales. La quinta parte es cómo pasamos estos hallazgos, o sea, del aprendizaje a la capacidad, y después un espacio para la discusión. Así que de Ok. esta parte, Sí, la presento yo, ¿crees? O no, no sé. dale, sí, Ok. sí. Eh, bueno, vamos a empezar entonces por qué se puede hacer un Pathfinder. Ustedes, por lo que entendí y vi las agendas de las presentaciones anteriores, ya todos están familiarizados con esta metodología, con el Pathfinder. Pero para hacer un repaso podemos decir que cuando terminamos un proyecto, las preguntas típicas que nos hacemos son, bueno, si funcionó una intervención, en el caso en que hayamos hecho un proyecto con algún tipo de intervención, que puede ser una intervención clínica, un tratamiento, o en nuestro caso un estudio de implementación con mejora de la calidad, si se alcanzaron los resultados esperados, si publicamos, por ejemplo, dónde publicar. Esas son las preguntas que generalmente nos hacemos. Pero hay algunas otras preguntas que nos podemos hacer, porque estas se centran en cómo llegamos a lo que llegamos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en cómo fue ese proceso, en cómo llegamos a lo que llegamos, ¿no? ¿Qué decisiones se tomaron a lo largo del proceso? ¿Qué decisiones fueron críticas? ¿Cuáles fueron los obstáculos con los que nos encontramos? Y cuáles fueron, por ejemplo, las habilidades, los recursos, las capacidades que hicieron falta para sortear esos obstáculos que aparecieron. Entonces, ese conocimiento sobre los pasos, en general, suele quedar, sí, en las personas que hicieron eh, la investigación, pero no son recogidas en información de manera sistemática. No puedes ir pelando el eje, macho, muy caro. No me gusta por eso. No, está abierto el micrófono. Ahí, silencio. Bueno, entonces, el Pathfinder existe precisamente para. Ay, perdón, Javi.
Te silencié descuidado, Ok. perdón. Entonces, el Pathfinder lo que hace es exactamente eso, es recoger la información sobre el proceso. No evalúa si el estudio salió bien, sino evalúa el recorrido, el proceso, las barreras, los facilitadores, las capacidades, para dos cosas principalmente, que después los vamos a ver bien, pero para que otros equipos puedan aprender de nuestra experiencia y nosotros mismos podamos aprender nuestra experiencia y no repetir los errores, ¿no? Los proyectos terminan, ¿no es cierto? La capacidad permanece, ¿no? Eso es como lo que ve el Pathfinder. Entonces, cada proyecto que es complejo genera cierto conocimiento sobre cómo trabajar, que son cómo coordinar los equipos, cómo negociar con las instituciones que van a intervenir en el proyecto, como pueden ser pues, desde comités de ética, desde sitios donde se van a hacer los estudios, como hospitales, centros de salud, etcétera. Cómo se implementa la intervención en condiciones reales. Y el problema es que ese conocimiento, si no lo plasmamos en algún lugar, va desapareciendo. Entonces el Pathfinder toma ese proyecto, que generalmente es un proyecto complejo, aunque la intervención no llega a ser una intervención compleja, igual siempre es complejo, lo somete a un análisis estructurado, lo documenta y lo convierte en recurso reutilizable. Y acá en esta diapo lo que se ve es todo ese recorrido, desde cómo se transforma esa experiencia de investigación en una memoria, digamos, institucional. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que fue el estudio anfitrión, ¿sí? Nuestro estudio anfitrión fue un proyecto colaborativo de mejora de la calidad, que lo que buscaba era optimizar el uso de antimicrobianos en lo que son unidades de cuidados intensivos en hospitales públicos de la Argentina. Esto surgió en un contexto bastante particular que fue post-COVID-19, ¿sí? Frente a una preocupación creciente por lo que es la resistencia antimicrobiana y lo variable que era la prescripción de antibióticos en las terapias intensivas, ¿sí? Este fue un estudio de investigación en implementación que se utilizó y se hicieron adaptaciones locales para cada institución. El paquete de intervención tuvo estos 6 componentes, que fue lo que es auditoría y retroalimentación del uso de antibióticos, guías terapéuticas adaptadas por cada institución, lo que son el uso de la herramienta de antibióticos de tiempo fuera, una participación activa por parte de la farmacia, actividades educativas y una coordinación multicéntrica. La duración de este estudio fue de aproximadamente 11 meses y bueno, como había dicho previamente, participaron 10 terapias intensivas de 10 hospitales públicos diferentes de la Argentina a lo largo de todo lo que es el país. La siguiente, Jai. Bueno, esta figura, esta filmina, lo que muestra es básicamente los tipos de intervenciones que se hicieron, que fue las que ya nombré en la anterior, y lo que quería remarcar es que no era que se hacían de manera aislada, ¿sí? Sino que fue entregado como un paquete multimodal que se desplegó a través de un proyecto colaborativo, en donde se hacían sesiones de aprendizaje con todos los centros, se hacían periodos de acción y se utilizaban los ciclos de planificar, hacer, estudiar y actuar con una tutoría y capacitación básica sobre lo que es mejora de la calidad. ¿Sí? Este enfoque fue un enfoque deliberadamente habilitador y no restrictivo en cuanto al uso de antibióticos, ¿sí? La idea no era de prohibir el uso de antibióticos, sino de optimizar su uso, es decir, mejorar lo que es el desescalamiento de los mismos, adaptar
el tratamiento al rescate bacteriano, ¿sí? Y ajustar lo que es la duración, ¿sí? Siempre sin comprometer lo que es la seguridad clínica. Y lo que es de estos 6 componentes, lo que se vio que mejor funcionó o que mejor ayudó fue lo que es la auditoría de retroalimentación cercana a los equipos, ¿sí? Fue lo que más potenció este efecto que buscábamos. Siguiente. Bueno, estos son los resultados de este estudio, ¿sí? En donde la implementación resultó factible y mejoró los componentes claves de lo que es el uso de antibióticos, ¿sí? Mejoró lo que es el cumplimiento de prácticas de prevención y control de infecciones, ¿sí? Se realizaron más auditorías, mejoró lo que es el desescalamiento. Sí, lo que no se vio diferencia por ahí fue en lo que es los días de tratamiento o la dosis diaria definida. En lo que es el estudio, sí, también se incluyó 2 componentes cualitativos. Una primera parte que fue una evaluación formativa previa, que se utilizó para identificar barreras y facilitadores antes de realizar la implementación, ¿sí? Y una evaluación del proceso de lo que fue la implementación, que esto fue al final del estudio, con entrevistas que se realizaron en 8 hospitales. Y de ahí lo que surgieron fueron, uno de los principales hallazgos fue que la intervención muchas veces era confundida con el registro de datos, o sea, como que veían que la recolección de datos era parte de la intervención, ¿sí? Siempre era bastante común lo que es esta confusión. Sí se vio que mejoró mucho la comunicación interna dentro de las terapias, de la terapia con la farmacia y con el laboratorio. Y una de las barreras fue que lo que es la sobrecarga asistencial y la ausencia de referentes, por ahí eso dificultaba muchas veces lo que eran las intervenciones. Bueno, acá vuelvo a tomar este mapa. Se ve más claramente el recorrido del estudio anfitrión, que después va a ser uno de los pasos para el Pathfinder. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer, y ahora vamos a ver cómo son los pasos, pero es hacer este mapeo del estudio que vamos a tomar para el Pathfinder. Entonces se ve que desde todo el recorrido, desde la formulación de la pregunta de investigación, no, no la pregunta del Pathfinder, que eso viene después, porque eso es fácil confundirse también. Acá estamos viendo el estudio anfitrión. No tiene nada que ver con el Pathfinder después lo va a tomar. Pero acá estamos hablando de la pregunta de investigación que se hizo en el estudio que recién contó Ana. Entonces, se hizo primero la pregunta de investigación, se hizo una evaluación formativa para ver cuáles podían ser los posibles obstáculos y barreras de la intervención que se quería hacer. Se hizo la implementación. Después hubo a lo largo del estudio monitoreos y ajustes. Después se hizo el problema de la evaluación de proceso de implementación con una metodología cualitativa. Y finalmente se hizo bueno, también el análisis de los datos y la publicación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, todo este recorrido, este mapeo, para después hacer el Pathfinder. Entonces, ahora sí, la pregunta es del Pathfinder, es para responder a través del Pathfinder. En este caso es, ¿qué procesos críticos, cuáles fueron esos procesos necesarios para comprender y mejorar, para fortalecer investigaciones futuras de este tipo? En este caso, implementación y mejora de la calidad, en contextos hospitalarios complejos como fue el de este estudio. Entonces, para responder esta pregunta, que es la del Pathfinder, tenemos que combinar varias fuentes. Y eso lo podemos planificar bien teniendo el mapa del estudio anfitrión enfrente. Eh, entonces, lo que tenemos primero es
una revisión documental. Les cuento cómo fue el proceso en sí, ¿no? La revisión documental incluyó tener a mano, estudiar y tomar nota de exactamente cada documento que se utilizó, que era, por ejemplo, información no solamente el protocolo, sino esa información que se utilizó para llegar al protocolo. Eh, Como pueden ser emails o a veces minutas de reuniones, porque es una parte importante que generalmente queda como descuidada en algún sentido cuando hacemos alguna evaluación del proceso que hicimos para llegar a la investigación. ¿Cómo se dio esa pregunta? Bueno, primero, la información escrita que hay sobre eso. Las cartas que se mandaron entre el grupo de investigación y el comité de ética, entre el grupo de investigación y el financiador, entre el grupo de investigación y los hospitales, con el comité de ética, etcétera. Después se hizo la reconstrucción que veíamos recién de todo el proceso de investigación del estudio anfitrión, para no saltearnos ninguna parte de ese estudio, ¿no? Y después ir a buscar, si nos quedó algo pendiente, información escrita, documentos, informes y publicaciones de cada una de esas partes. Después también se identifican quiénes son los que participaron en todo este proceso, quiénes son los actores principales. Principales y no tan principales también, porque a veces dicen mucho, ¿no? Desde la persona que tuvo la idea, o las personas que tuvieron la idea, quienes buscaron financiamiento, quienes se pusieron en contacto con los centros, quiénes eran los referentes en los centros, quiénes trabajaron en los centros, etc. Después, una vez que están identificados estas personas, y esto es algo que se agrega trabajo extra que hace al Pathfinder, lo que hicimos fue entrevistar a esas personas para obtener información nueva para el Pathfinder. Y eso fue una de las partes principales, porque es ahí donde indagábamos sobre cuáles fueron los problemas que se encontraron, cuáles fueron los obstáculos, cómo los resolvieron, qué es lo que les llevó más tiempo, o por ejemplo, cuáles son los recursos que creían que tenían y no tenían, o cuáles fueron las habilidades que les permitieron sortear dichos obstáculos. Eh, Después, finalmente, se recoge toda esa información y se hace un análisis de las entrevistas, de los documentos, de las notas, y se analizan, bueno, cuáles fueron principalmente las barreras y los facilitadores para hacer el estudio, no para la implementación, porque acá hay que hacer esa división. No estamos ya hablando de la intervención del estudio que hubo dentro del estudio, sino es como corrernos más hacia atrás y ver la película entera, ¿no? Dentro de esa película está el estudio anfitrión, pero nosotros estamos viendo cuáles fueron los obstáculos, no de la intervención, sino del estudio en sí. Y eso es lo que diferencia, que es un punto importante. Creo que está en otra diapositiva, pero vale la pena aclararlo acá. La diferencia que hay entre una evaluación de proceso y un Pathfinder. La evaluación de proceso lo que hace es ver cómo fue el proceso de implementación de la intervención específica que contó Ana. Acá nos corremos, salimos de ahí, nos vamos hacia atrás y vemos cuáles fueron las barreras y facilitadoras de todo el estudio, desde el momento en que se pensó en hacer el estudio hasta la publicación. Bueno, y aquí tenemos los hallazgos principales. Por eso no son los hallazgos del estudio anfitrión, sino que son los hallazgos del Pathfinder. Eh, una de las cosas principales que encontramos fue
quizás que los desafíos más importantes, las barreras más importantes, fueron no metodológicas, sino que fueron del tipo administrativo, eh, fueron problemas de tipo organizacionales y de coordinación. Eh, Acá faltó el porcentaje, porque se lo saqué de coordinación, representaron la mayor parte de los problemas, sin querer hacer un análisis cuantitativo de esto, porque no fue un análisis cuantitativo, fueron los problemas de organización. El siguiente tipo de problemas que se encontraron fueron la comunicación y el liderazgo. Falta de liderazgo en algunos de los centros que hicieron que se trabara el estudio, y falta de comunicación quizás entre los centros, dentro de los centros en sí, o de los centros con el equipo de investigación. Después, la calidad y la gestión de los datos también fue un problema que se vio sistemáticamente alrededor de todo el estudio, y en menor medida los problemas fueron de naturaleza metodológica. Y esto puede ser contraintuitivo porque no fueron los problemas que parecerían ser más difíciles porque son metodológicos, sino al revés. Lo que resultó ser una barrera para el equipo de investigación fue más cómo nos organizamos, la organización en sí, la comunicación, la logística, que la metodología. Entonces, esto lo que nos muestra es cómo se puede reorientar el esfuerzo que tenemos que poner en un estudio. Re- eh, Esto nos puede decir, ojo con la parte organizativa, ojo como de poner las personas correctas, de elegir las personas correctas, de tener comunicación constante, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos a partir de estos hallazgos? Bueno, podemos resumirlo como en cuatro grandes grupos o lecciones, ¿no? La primera, que es cómo involucramos a los actores. Y lo que aprendimos es la importancia que tiene la participación temprana de los líderes locales. ¿Qué son los líderes locales? Son las autoridades, la persona que tiene realmente autoridad dentro de cada uno de esos centros. No son líderes locales en sentido geográfico, sino de los centros, ¿no? Centros que van a participar. Eso es lo que facilita la adopción y acelera después la resolución de problemas en el caso de que haya problemas. También encontramos que la participación, el engagement de los participantes, y no estamos hablando de solamente pacientes. Los pacientes ahora generalmente participan mucho y tienen que estar involucrados en la investigación, pero en este caso la intervención estaba dirigida en última instancia a los pacientes, pero los que iban a tener que hacer la intervención eran los profesionales. Entonces, el engagement, la participación de ellos era un proceso importante y continuo. No era simplemente ir a informar al principio de qué se va a hacer, sino que participen de alguna manera, que estén informados, pero no solamente dar información, a lo largo de todo el proceso de investigación. No es simplemente una actividad que se da una charlita informativa al principio, sino que esto se debe continuar a lo largo de todo el estudio. La segunda es el valor que tiene la evaluación formativa. Esta es una investigación de metodología cualitativa que se hace antes de arrancar la intervención. Y se hace para saber cuáles son las cosas que pueden mejorarse antes de la intervención según las mismas personas que después van a hacer la intervención. Entonces nos da tiempo de hacer modificaciones, de hacer ajustes. Eso muchas veces pasa que no son tomados muy en cuenta y pasa a ser como un punto a chequear en un checklist, ¿no? Es como diciendo, bueno, cumplimos con la evaluación formativa. ¿Pero por qué? Porque a veces no hay tiempo o porque hay que hacer rápidamente
la intervención porque nos corre el financiador o los tiempos de los centros, etcétera. Pero es una parte importante, es la que vale la pena detenerse y decir, bueno, si dijeron que no tienen esto y que esto va a ser un problema, cambiemos porque ya sabemos que si no, después esto no va a funcionar. La tercera es la gestión de datos. En proyectos que son multicéntricos, la calidad de los datos no puede darse por sentada, ¿no es cierto? Diciendo, hay que ser exigentes y no hay que dar por sentado que todos los datos van a ser cargados bien, que no van a tener problemas, que no va a haber queries. Eh, Eso cualquier persona que haya trabajado con varios centros sabe la diferencia que hay de la calidad de la recolección de los datos entre un centro y otro. Eso exige capacitación, definiciones y un seguimiento continuo. Y la cuarta es la adaptación durante la implementación, porque la realidad es que ningún estudio se da exactamente como se planificó, ¿no? Y entonces ahí se da una búsqueda de equilibrio entre, por un lado, la fidelidad a la intervención y la flexibilidad que cada institución requiere, ¿no? Hay que saber cómo manejar ese equilibrio que a veces no queda muy bien definido de un principio, qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se transforma esa lección en acción? Nosotros contamos recién cuáles eran las principales lecciones. Ahora mostramos cómo convertimos esas lecciones, eso que aprendimos, en algo nuevo para la institución, en una acción concreta. ¿Y qué es lo que se puede hacer de acá en adelante, en ese momento? Entonces, ante las dificultades de la participación de actores, por ejemplo, gente dentro del mismo grupo de investigación, podemos desarrollar capacidades de gestión, de cómo involucrar a los actores dentro de los centros, con estrategias ya más formales de participación social, que se le dice el engagement. Después, ante los problemas de calidad de datos, bueno, lo que hicimos fue fortalecer esa gestión de datos. Tenemos un grupo de investigación, un grupo de datos, pero generalmente cuesta a veces la comunicación, ¿no? Porque se triangula la cosa, porque tenemos un grupo de datos dentro de nuestra institución, separado del grupo de investigación que está haciendo este estudio y además gente en el terreno haciendo monitoreo y además eh, la gente que recoge los datos dentro de los centros. Entonces ahí se puede dar perfectamente problemas de comunicación o cosas para mejorar. Entonces, ante las barreras de adaptación, lo que hicimos fue también construir capacidad de implementación más flexible con guías, ¿no? Para tener en claro nosotros mismos qué es lo que se puede modificar y qué es lo que no, porque si no sería una falla en la intervención o sería eh, no fidelidad a la intervención. Se hace la intervención sin cumplir con el protocolo, ¿no? Y después, con respecto a la coordinación multicéntrica, que también se vieron algunos problemas, desarrollamos una gestión diferente con protocolos de comunicación más formales, pero siempre con la misma lógica, ¿no? Eh, a partir del hallazgo, ver cómo se soluciona y cómo implementar ciertas capacidades y recursos y de ahí pasar a la acción. En esta diapo se ve el marco conceptual entero del Pathfinder que identificamos eh, 5 capacidades prioritarias, transferibles y que son posibles de transferir incluso a contextos de investigación e implementación diferentes al nuestro. Uno, el diseño de estudios de implementación.
En concreto, saber preguntar, hacer preguntas, elegir diseños y adaptar marcos a contextos. Dos, otra capacidad prioritaria que tomamos en cuenta es la gestión de proyectos multicéntricos, como decíamos antes. La tercera es la importancia de la evaluación formativa y no desperdiciarla. Si tenemos datos de cómo hacer modificaciones, tenemos que hacerlos. Entonces tenemos que aplicar métodos para comprender el contexto antes y durante la implementación. Y la última es la gestión de datos e indicadores. Diseñar sistemas que sean fáciles para la recolección, asegurar calidad y estar siempre acompañando a los monitores. Entonces, bueno, este es el marco conceptual entero, digamos, del Pathfinder, que lo que hace el Pathfinder es como que cierra este marco conceptual con un ciclo que tiene efectos en la salud, ¿no? Porque Estudio Anfitrión alimenta ese análisis Pathfinder, el Pathfinder produce esas capacidades que necesitamos, las capacidades habilitan futuros proyectos de mejor calidad y esos proyectos generan, en una última instancia, un impacto en la salud. Por eso, en definitiva, esto es un ciclo de impacto porque va a repercutir en la salud. Entonces, cada proyecto no solamente produce los propios resultados, como vimos en el estudio, ¿no? Sino que además el mismo estudio que produce resultados concretos sobre, en este caso, el uso de antibióticos, también genera capacidades institucionales para el siguiente estudio de este tipo. Entonces, si se tuviese que resumir todo el Pathfinder, se puede mostrar esta diapo en la que se ve como el Pathfinder cierra ese mecanismo, cierra ese círculo, que hace que la investigación sirva también para aprender a hacer investigación. Lo que tenemos es dos tipos de usos a partir del Pathfinder. Y repito, porque lo digo siempre, ¿no? No estamos hablando del estudio anfitrión, sino del Pathfinder. Primero, una instancia de retroalimentación con el equipo mismo que hizo el estudio anfitrión, ¿no? Para validar interpretaciones, para comparar barreras y facilitadores, ajustar procesos internos para futuras investigaciones de este tipo. Segundo, la presentación sistemática de resultados. No, ahora ya tenemos con un Pathfinder un modo de presentar los hallazgos, si tenemos que presentarlos, de una manera transversal. Podemos decir también dónde estuvieron los cuellos de botella, las dependencias críticas, y tenemos esas soluciones que se pensaron para esos problemas de un modo más documentado. Podemos en un paper o en un informe tener todo resumido ahí. Y tercero, podemos juntar, digamos, información de podemos hacer pathfinders de distintos tipos de estudios y tener como un repositorio centrado sobre estudios que hacemos típicamente en la institución. Entonces, podemos tener un informe breve de cada uno, cada Pathfinder, disponible para consultarse para estudios próximos, ¿no? Entonces, este monitoreo interno lo que permite es revisar nuestras propias prácticas de investigación de forma sistemática y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y ahora, para el uso externo también tiene valor, ¿no? Porque esa fue uno de los puntos principales por los que se pensó el Pathfinder y que tiene como objetivo principal esta red eh, de Global Health Network, que es cómo dar a investigadores de la región. Cada región tiene sus propios problemas, digamos, en este caso América Latina. ¿Cómo podemos brindarles información a partir del Pathfinder? Primero, podemos publicarlo, si es posible, publicarlo en español para reducir, ¿no?, barreras idiomáticas
y que sea open access de acceso libre para llegar a más personas. Segundo, puede ser también subirlo, como ya lo hicimos, en, en la red, en el hub, no sé cómo es que le dicen exactamente, el repositorio público que tiene la red. Tercero, incluir en ese, cuando se sube, cuando se publica, herramientas metodológicas que hayamos usado. Por ejemplo, pueden ser en este caso, por el tipo de implementación de estudio que hicimos, el diagrama conductor, los ciclos, la matriz de priorización que se usó, el marco de evaluación, pueden ser cuestionarios que hayamos usado, etcétera. Todo lo que sea útil para hacer un estudio similar al que hicimos nosotros. Entonces, para que la persona, el investigador en la región que quiera hacer un estudio parecido al nuestro, no en el sentido de hacer un estudio sobre antibióticos, por ejemplo, sino eh, un estudio, por ejemplo, de implementación y con mejora de la calidad. Me refiero a eso, que quiera hacer un estudio de ese tipo, pueda tener como una herramienta más este Pathfinder, porque ahí va a encontrar el recorrido que tuvimos nosotros, cuáles fueron nuestros problemas cuando hicimos eso, cómo lo solucionamos y además herramientas concretas, ¿no? Nosotros ahora justo hoy aceptaron la publicación del Pathfinder, de este Pathfinder. Lo que nos quedó pendiente es que no está en castellano, porque nosotros, como ustedes bien deben saber, no hay muchas publicaciones en castellano eh, donde podamos mandar esto para publicar. Es un estudio difícil porque no es algo común, un Pathfinder, entonces nosotros publicamos en la revista de Welcome, que es el financiador, y estamos viendo cómo se puede pasar esto en castellano de alguna manera. Sí está en castellano en el hub de Global Health Network. Lo que hacemos es la conexión entre el paper y la información que está puesta en el hub. Y ahí también subimos algunos links a herramientas traducidas por nosotros o que están traducidas y validadas de lo que usamos en el estudio. Todo eso está en el hub. Y ahí volví a aclarar, ¿no? La aclaración es importante de la diferencia entre un estudio de evaluación de proceso y el Pathfinder. Como les decía, el Pathfinder es la mirada en general sobre la investigación de todo el recorrido. Involucra a los investigadores, involucra estudiar a los investigadores, digamos, ¿no? En cambio, la evaluación de proceso está dentro del estudio anfitrión y lo que hace es estudiar cómo fue la intervención, cómo fue la implementación de esa intervención. No sale para atrás a mirar cómo se pensó la pregunta de investigación, etcétera. No va a eso. Son puntos completamente diferentes. Entonces, para terminar con los 5 puntos más importantes. En primer lugar, que los procesos, en este caso el proceso no de implementación, sino el proceso de investigación, es tan importante como el resultado de investigación. Eh, en segundo lugar, que cada proyecto de investigación es una oportunidad para aprender desde la institución. En tercer lugar, bueno, que el Pathfinder lo que hace es hace visible ese aprendizaje, que de otro modo de algún modo se perdería, quedaría ahí dando vueltas en la memoria de algunos, digamos, o las experiencias y anécdotas, pero no pasa de ahí. Cuarto lugar, los hallazgos solo tienen valor si se traducen en acciones concretas, si no serían una anécdota, no pasa más de eso. O sea, sí, encontramos esto, pero hay que pasarlo a una acción concreta. Eh, y en quinto lugar, el fortalecimiento de capacidades es lo que sería el impacto más duradero del proyecto, más allá de los resultados del estudio en sí. Los estudios terminan, ¿no? Pero lo que sigue es
este aprendizaje, la capacidad, y eso es lo que queda del estudio. Y para que quede, podemos desarrollar esta herramienta, ¿no? El Pathfinder. Con esto los invito como a pensar qué procesos de sus propios proyectos merecerían, ¿no? Serían útiles que tengan un Pathfinder. Esta es la última. Así que bueno, les agradezco. No sé cómo estamos de tiempo, no tengo idea, no miré ni el chat, nada, así que no No, sé. de tiempo estamos bien. En el chat habían pedido el paper del estudio anfitrión, que ahí se los pasé, pero de tiempo estamos bien, porque son menos cuarto. Ah, ok. Sí. Sí, hay dos o tres, hay dos papers, ¿no? Que está el de Mm, evaluación de proceso también, creo que está en la misma carpeta. sí, ahí pasé De, ese de también. esos dos papers se sacó la información para el Pathfinder. Ahí busco el de evaluación de procesos, así ya también paso por el chat. Y, y después va a estar el paper del Pathfinder, o sea, serían tres productos, ¿no? Tres. Ujú. Pero para el Pathfinder se usaron lo que empezamos con esos dos papers, los papers que cuentan todo el estudio y la evaluación de proceso. En algunos casos hay papers también de la evaluación formativa, en este caso no se juntó con la evaluación de proceso. El de evaluación de procesos no lo encuentro acá en la carpeta el paper, así que si después Javi me lo pasa, yo lo puedo reenviar por mail. Ah, ok. Así están todos. Ahí está la mano levantada de José. Sí, hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bonito el estudio y casualmente nosotros estamos trabajando en una propuesta junto con aquí en el Hospital Escuela de Honduras, junto con CIDEIN, ¿verdad? Que es sobre investigación de la implementación. Y casualmente aquí en Honduras, específicamente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela, recientemente se está tratando, sí, se está tratando de implementar el PROA. Entonces, dado eso, nosotros hicimos una propuesta para una pequeña subvención para identificar barreras y facilitadores en la adopción y aceptabilidad del PROA. Entonces, justo este estudio, pues, si bien es cierto, tiene muchas similitudes en ciertos aspectos, a lo mejor no sería útil si nos pudieran compartir los instrumentos o algo similar que utilizaron para que utilizaran como base del estudio anfitrión. Y una vez pues que esté publicado ya en el Pathfinder, pues ver cuáles fueron estos mismos resultados y ya haberlo plasmado en el artículo. Entonces, para poder citarlo y todo eso, una vez que nosotros ya estemos ya en esa fase de publicación de la investigación que nosotros estamos realizando. Entonces no sería de mucha utilidad, no sé si será posible. Muchas gracias. Sí, las herramientas que se utilizaron en el estudio anfitrión están puestas, ahí paso por el link por el chat de acá, en el hub de TGHM. Lo que me parece que también le sería útil es el paper este que me está faltando. Sí, ahora yo se los paso, Eh, ¿eh? si querés, José, pasame igual creo que tengo el mail de todos, pero si querés pasarme. Ah, vos lo tenés ahí a mano, Javi, para pasarlo ahora por el chat. Si no, se los paso yo por mail. Sí, a ver que Eh, lo tengo por acá. Ahí en la página del Hub está, en la parte final están varias de las herramientas que se utilizaron durante el proyecto. Ya les compartí el Ah, correo, entonces cualquier ok, información adicional. Ahí. Muchas gracias. perfecto.
A ver cómo Sí, lo puedo Katia. pasar para acá. A ver. Quiero felicitarlos. Muchas gracias a Ana y a Javier por esta presentación. Realmente fue muy valioso conocer de primera mano cómo puede aplicarse un estudio Pathfinder, tomando como base un estudio anfitrión con enfoque de investigación de la implementación, ya que les comento desde Honduras promovemos este enfoque. Entonces es una pregunta común, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de investigación de la implementación y cuál es un estudio Pathfinder? Entonces yo creo que ya tenemos un ejemplo muy claro, muy valioso para nosotros. Gracias, Javier. Gracias, Ana Paula. Sí, por eso siempre, por eso hago tanto énfasis en esa diferencia, porque no es fácil entender qué es un Pathfinder, porque es algo raro. O sea, ¿por qué alguien querría ser un Pathfinder? Siempre les digo en el grupo, les digo a Ana, o sea, ¿por qué alguien querría ser un Pathfinder? ¿Qué diferencia hay con una evaluación? Bueno, porque son cosas distintas. El Pathfinder es un método como de aprendizaje, es como para ver qué se podemos aprender de esta investigación. Lo puede usar alguien interno para ver cómo nos fue en la investigación, no cuál fue el resultado de la investigación. Algunos resultados pueden coincidir con, por ejemplo, eh, porque eso sí lo vi cuando hice el Pathfinder, cuando hice la evaluación el análisis de la evaluación de proceso, pueden verse algunos puntos en común, eso sí. Eh, Algunos de los hallazgos de por qué, por ejemplo, se dieron problemas en la implementación de la intervención, coinciden con los problemas que después los mismos investigadores encontraron en todo el proceso de investigación. Por ejemplo, si eh, por ejemplo, si faltó acción de autoridades locales en los centros, eso afectó, por un lado, la intervención, la implementación de la intervención, entonces está reflejado en la evaluación de procesos. Pero además, eso como molestó, digamos, a todo el estudio. Molestó en el sentido que fue un obstáculo en todo el estudio, desde la elección del centro hasta el final. Entonces eso se repite en el Pathfinder como un hallazgo. Lo que hace que refuerza más el hallazgo, digamos, ¿no? Como lo que vimos. eh, el grupo que hizo el Pathfinder fue eso, que hay que reforzar más ciertas cosas porque salen también a él se las mandé la Y formativa. ahí está en el chat. Sí, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario Me para estoy decir. anotando El mail el mail de José. Cipriese Joro. Ah, está bien. Sí, Sí. sí, Vos sí. estás con Jackie, ¿no? Sí, aquí estamos La con famosa Fran. Jackie. ¿Está acá, Jackie? No. No, no, no. Ah, Bueno, bueno, muchas gracias famosa Jackie. sí, muchas gracias a todos por conectarse y cualquier duda seguimos por mail o por WhatsApp. Eh, no sé, Javi, si vos querés decir algo final. No, nada, les agradezco y bueno, cualquier cosa nos piden si necesitan alguna otra herramienta, información, si están haciendo sus propios Pathfinders, también. Así, bueno. Bueno, saludos a todos, que tengan Bueno, gracias. buena Nos vemos. terminación Chao, de semana. gracias. Chao, hasta luego.